El peor conflicto del 2024 ya ha estallado. Edificios derrumbados, ciudades enteras hechas ruinas, un montón de heridos y decenas de personas sin vida. Eso es lo que está dejando el peor conflicto que hemos visto este año. Pero, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿Por cuál razón ha estallado recientemente? Vamos a darle respuestas a estas preguntas en este vídeo. Así que hoy, en Conflicto Global, conoceremos todo sobre el conflicto entre Israel y Hezbollah. El conflicto entre Israel y Líbano, específicamente con Hezbollah, tiene sus raíces en décadas de tensiones que comenzaron con la fundación del Estado de Israel en 1948. En ese año, Líbano se unió a otros países árabes en un conflicto contra Israel, aunque no participó de manera directa en enfrentamientos. En ese entonces dejó clara su posición de no reconocer a Israel como Estado legítimo. Aunque el conflicto terminó en 1949 con un armisticio, las tensiones nunca se resolvieron por completo, y muchos palestinos desplazados se refugiaron en Líbano, lo que complicó la situación interna del país. La presencia de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en Líbano, durante las décadas de 1960 y 1970, intensificó las tensiones, ya que la OLP utilizaba el sur del país como base para preparar ataques contra Israel. Por esta razón, en 1978, Israel invadió el sur del Líbano en la Operación Litani, tras un ataque palestino en territorio israelí. La ocupación israelí del sur del país provocó la creación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, FPNUL, con el objetivo de supervisar la retirada israelí y mantener la paz. Pero la cosa no se detendría allí. En 1982, Israel lanzó otra invasión de mayor escala durante la Guerra Civil Libanesa, con el objetivo de expulsar a la OLP del Líbano. La invasión resultó en la ocupación de Beirut y el sur del Líbano, y en la masacre de Sabra y Shatila, donde milicianos cristianos libaneses, con apoyo israelí, asesinaron a cientos de refugiados palestinos. En este contexto, Hezbollah, un grupo chiita libanés respaldado por Irán, surgió en 1982 como una fuerza de resistencia contra la ocupación israelí y con el objetivo de destruir al Estado de Israel. Israel se retiró del Líbano en 2000, pero el conflicto no terminó. En 2006, una guerra a gran escala estalló cuando Hezbollah lanzó ataques con cohetes contra Israel, y militantes del grupo cruzaron la frontera, matando a soldados israelíes. Pero Israel no permitiría que esto pasara desapercibido. La nación judía respondió con una ofensiva militar que dejó miles de fallecidos y desplazó a millones en Líbano. Aunque ambos lados reclamaron la victoria, ni Israel ni Hezbollah lograron obtener una victoria decisiva. Desde 2006, el conflicto entre Israel y Hezbollah ha seguido una dinámica de podar la hierba, donde Israel no busca eliminar completamente a Hezbollah, sino reducir su capacidad militar cada cierto tiempo. Hezbollah ha seguido lanzando ataques desde el sur del Líbano y la región ha permanecido en un estado de tensión constante. Por ejemplo, en 2023, las relaciones entre Israel y el Líbano se dispararon con enfrentamientos esporádicos en la frontera entre el ejército israelí y Hezbollah. Aunque no se llegó a un conflicto a gran escala, la situación fue un recuerdo del conflicto bélico que puede librarse en esa zona. En general, el año 2023 fue testigo de varios incidentes, pero no de una escalada masiva, cosa que sí estamos viendo ahora. Los eventos comenzaron a intensificarse a mediados de septiembre, cuando se produjeron explosiones que afectaron miles de dispositivos electrónicos en el sur del Líbano. En lo que se sospecha fue un ataque israelí contra la infraestructura tecnológica de Hezbollah. Este suceso dejó un saldo trágico de al menos 37 personas fallecidas, entre ellas niños, y miles de heridos. Aunque Israel no confirmó su participación, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusó al Estado israelí de un acto de guerra, prometiendo venganza. Esta operación puede considerarse como una de las mejores operaciones de inteligencia de la historia. ¿Tú crees lo mismo?
No bastando con eso, unos días después, Israel lanzó una serie de ataques transfronterizos masivos en el Líbano, matando a decenas de personas, incluyendo a importantes líderes de Hezbollah. Uno de los ataques más destacados fue la muerte de Nasrallah, quien pereció en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. La muerte del líder de Hezbollah fue percibida por Israel como un golpe devastador para la organización, pero, lejos de rendirse, estos se comprometieron a seguir luchando en respuesta a este ataque. El 23 de septiembre de 2024, Israel lanzó otro ataque a gran escala, matando a más de 550 personas en un solo día, según informes del Ministerio de Sanidad libanés. Entre los fallecidos se encontraban más de 50 niños, lo que generó una fuerte condena internacional. Este ataque, considerado uno de los más mortíferos desde el conflicto entre Israel y Hezbollah, fue una demostración de la determinación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de reforzar la seguridad en la frontera norte de Israel, cerca del Líbano. Netanyahu había prometido encontrar el equilibrio de seguridad y poder en esta región, y este ataque fue un paso decisivo en esa dirección. Por supuesto que el grupo paramilitar musulmán no se quedaría de brazos cruzados. Hezbollah respondió disparando decenas de cohetes hacia el norte de Israel, con el objetivo de atacar bases militares israelíes. Aunque los cohetes alcanzaron sus objetivos en algunas ocasiones, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, interceptaron muchos de ellos, minimizando los daños en su territorio. Tristemente, este conflicto ha generado una crisis humanitaria en el Líbano, donde miles de personas han sido desplazadas por los combates. Según informes, más de 1 millón de personas han abandonado sus hogares en el sur del Líbano desde que comenzaron los bombardeos israelíes. Las infraestructuras del país, ya debilitadas por años de inestabilidad política y económica, están al borde del colapso debido a los constantes ataques. Los hospitales y centros médicos han sido alcanzados en múltiples ocasiones, dificultando el acceso a la atención médica para los heridos. Gracias a una advertencia de Israel a los civiles libaneses de que abandonaran las zonas donde Hezbollah almacenaba armas, ya que continuaría atacando estos depósitos. Ahora mismo, miles de libaneses están huyendo de sus hogares, especialmente en el sur del país, donde se concentra el poder de Hezbollah. No obstante, no se sabe si podrán sobrevivir todos ellos, ya que el conflicto no solo está afectando a las zonas rurales, sino que también llegó a la capital, Beirut. Así es, Israel bombardeó un edificio residencial en la ciudad el 23 de septiembre, marcando la primera vez desde 2006 que un ataque israelí golpeaba dentro de los límites de la ciudad. Este ataque destruyó edificios residenciales y mató a decenas de civiles. Hezbollah prometió responder con más ataques, y la tensión en la región continuó escalando. Uno de los momentos más críticos del conflicto fue la incursión terrestre israelí en el sur del Líbano a finales de septiembre. Las FDI describieron la incursión como limitada, localizada y selectiva. Pero esto marcó una gran intensificación en la guerra. Las tropas israelíes, apoyadas por la Fuerza Aérea y la Artillería, avanzaron en territorio libanés para destruir posiciones clave de Hezbollah. Aunque la incursión no se convirtió en una invasión a gran escala, fue una clara señal de que Israel está dispuesto a intensificar su ofensiva si Hezbollah no detiene sus ataques. Pero, ¿cómo se podrá frenar esto? ¿Cuándo acabará? La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, ha intentado mediar en el conflicto, ejerciendo presión sobre ambas partes para evitar una guerra a gran escala. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos hasta ahora no han tenido éxito en detener los ataques. ¿Será que finalmente intervendrán militarmente países como Estados Unidos e incluso Irán? Hasta ahora, tanto Israel como Hezbollah se han mostrado reacios a ceder, y el futuro del conflicto sigue siendo incierto. Si bien los analistas coinciden en que ninguna de las partes desea una guerra total, las tensiones han alcanzado un punto en el que cualquier incidente podría desencadenar una escalada incontrolable. De verdad te lo digo. El conflicto entre Israel y Líbano en 2024
ha sido uno de los episodios más violentos desde la guerra de 2006. Con cientos de muertos, miles de heridos y una creciente crisis humanitaria, la región enfrenta una situación de inestabilidad que podría tener consecuencias devastadoras para ambos países. Sin embargo, aunque los ataques continúan, aún hay esperanza de que una solución diplomática pueda detener la violencia antes de que se desate una guerra a gran escala en el Medio Oriente. A mí me encanta escuchar tu opinión. ¿Qué piensas de este conflicto? ¿Cómo crees que se puede resolver el conflicto con ambos bandos satisfechos? Responde en los comentarios. Estaremos leyendo atentamente lo que pongas. Y eso ha sido todo el vídeo de esta oportunidad. Espero te haya gustado. Si fue así, visita mi perfil y sigue viendo más de mi contenido.